induce Induce. fagocitosis. Y Y RLU, radicales libres de oxígeno. sí, reduce una netosis aberrante. También está la dectina 2. Es familia de 6 miembros. El receptor MI-MINCLE reconoce PAMP y DAMP de cándidas y microbacterias. Reconoce manosa y fucosa y se expresa en MO y CD. Langerhans introduce TNF y, bueno, ahí no se alcanza a ver muy bien. Es 2, 1B, 1R. TNF es el factor de necrosis tumoral y el otro es el receptor para la interleucina 1. También está BCL1 o CD302 implicado en los procesos de migración celular, endocitosis y fagocitosis. Está también DC5 o CD209 que participa en la migración y adhesión de la CD, reconoce fucosa y manosa. Es un mediador importante en la respuesta inflamatoria y participa en la regulación y activación CD. De células dendríticas. Y finalmente, la angerina o CD207 se expresa en las células del Langerhans de la epidermis y mucosa. Reconoce manosa y fucosa y reconoce al HIV, C. albicans y Mycobacterium leprae. Muy bien, entonces, como acabamos de describir, la función de las lectinas tipo C es reconocer carbohidratos. Entonces, los carbohidratos, bueno, no reconocen un solo carbohidrato, sino es un conjunto de carbohidratos. Por ejemplo, el receptor para manosa reconoce manosa, pero también tiene que, esa manosa está pegada a fucosa y a N-acetilglucosamina. La dectina 1 a glucanos. La dectina 2 reconoce a carbohidratos, pero no los, bueno, a manosa y fucosa también. El DSL1, este no viene aquí, reconoce, qué carbohidratos reconoce, pero la llamada DC-Zinc, esta lectina, también reconoce a fucosa y a manosa. Y la langerina también es manosa y fucosa. Entonces, ¿por qué hay tantos receptores para la manosa y la fucosa? Bueno, porque estos carbohidratos forman parte de las paredes celulares, tanto de las bacterias como de los hongos, ¿sí? Entonces, es con lo que se recubren los patógenos. Un patógeno que tiene cápsula es más patógeno que uno que no la tiene, ¿sí? Las cepas lisas, de las cepas rugosas, de bacterias que no tienen cápsula, es un blanco fácil para la respuesta inmune innata, ¿sí? Las reconoce muy fácilmente. Pero las que tienen cápsuladas o las cepas lisas son más patógenas porque esas cápsulas que están formadas por fucosa y manosa, pues impiden que sean reconocidas las proteínas, y aunque la inmunidad innata sí las puede reconocer, pero la inmunidad innata tiene la limitante de que solamente desarrolla una memoria de corto plazo, que dura nada más como un año. En cambio, la inmunidad adaptativa, la que reconoce a las proteínas, esa dura más de 40 años. ¿Sí? Entonces, una forma de escapar que tienen los patógenos entonces, al reconocimiento por el sistema inmune es recubrirse de carbohidratos, porque así tienen cierta oportunidad de infectar, ¿sí? Pero las que no pueden esconder sus proteínas, entonces esas son blanco fácil, ¿sí? Pero las cepas capsuladas, por fucosa y manosa, estas son las más patógenas. Y aquí vemos 3 familias de receptores de lectinas tipo C. Aquí le voy a pedir a Paulina Giselle
A ver, Paulina, ¿tú sabes lo que significan tus nombres? Sí, profe. Es bueno, Paulina es la pequeña que tiene grandeza o algo así, o con grandeza. Ah, bueno, no sé. Ahora está pantalla. Y, y Giselle es prenda de felicidad. ¿Prenda qué, perdón? De felicidad. Prenda de felicidad. Órale, los dos están, están, están muy bien. Léenos, Sí. por favor. Ujú. Receptores solubles tipo lectina C. Colectinas. Proteínas multiméricas que reconocen manosa, L-fucosa, N-acetilglucosamina y N-acetilmanosamina. Pentraxinas, proteínas multiméricas formadas por 5 monómeros, se consideran ancestros de las inmunoglobulinas. Y Siglex, lectinas similares a la IG que se une a ácido ciálico. A Tienen las dominio, inmunoglobulinas. IG significa inmunoglobulina. ok. Tienen dominios lectina y de inmunoglobulina. Bueno, entonces fíjense aquí, estamos viendo pues claramente cuáles son los ancestros de los anticuerpos o inmunoglobulinas. Son son las lectinas tipo C de la inmunidad innata. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que tienen parecido, por ejemplo, las Siglex tienen en su secuencia de aminoácidos se parecen, tienen secuencias tipo lectina y también tienen secuencias de tipo anticuerpo. Entonces aquí vemos cómo es que, aquí vemos que de dónde se originaron los anticuerpos, ¿sí? De estas moléculas de la inmunidad innata. Las colectinas tienen 6 brazos, las pentraxinas, como su nombre lo indica, tienen 5. ¿Sí? Y ahorita vamos a ver cómo es la estructura. Vamos a ver. Esta es la estructura de las colectinas. Son moléculas raras, así. Tienen 6 brazos, ¿sí? Tienen un tallo tipo colágeno, que es este que está aquí en medio. Y está formado por una triple hélice, ¿sí? Entonces, 3 moléculas que se unen, ¿sí? Y luego esas 3 moléculas que se unen, formando este trímero, se van a unir con otras 3 hasta formar 6 brazos. Y en la parte que dice, que se llama, que es el dominio CRD, aquí es donde van a reconocer a los carbohidratos. ¿Sí? Entonces son moléculas que son como arañas, así, que tienen 6 brazos y que se unen así a los patógenos, como si fuera una estructura así como tipo araña. ¿Sí? Tiene una región del cuello, que es esta, el dominio parecido a colágena, que es más largo, una región rica en cisteínas, ¿sí? Con las cuales pueden formar puentes disulfuro. Y tenemos 4 ejemplos: la ficolina 2, el ligando quinohemanosa, la ficolina 1 y la ficolina 3. De estas, la más importante es el llamado ligando quinohemanosa. ¿Sí? Esta es la lectina más importante de todas. Y digo que es la más importante porque es la que sabe hacer más cosas. ¿Sí? ¿Qué sabe hacer el ligando quinohemanosa? Bueno, aquí lo dice. Aquí le voy a pedir a Aguilar Reyes Alejandra, nada más que nos diga primero qué significa tu nombre, Alejandra. Significa la que protege a los hombres, según. Caray, la que protege a los hombres. La Y le defensora. haces la defensora. ¿Y si le haces honor a tu nombre?
Alejandra? A los que se los merecen. Ay, me parece una respuesta sabia esa. Muy bien, Alejandra. A ver, léenos por favor cuáles son los que... lo que Proteínas aquí... multiméricas con 6 monómeros. MBL. Ligando que une manosa, actúa como una opsonina y promueve la fagocitosis y el complemento. SPA. Proteína surfactante de pulmón A, actúa como opsonina e induce receptores scavengers e interactúan con fucosa y N-acetilmanosamina. SPD. Proteína surfactante de pulmón D, reconoce glucosa, manosa e inosita. Picolinas. Estructura similar a las colectinas, pero difieren en sus sitios de reconocimiento como la N-acetilglucosamina. Bueno, entonces, acabamos de ver que el ligando que une manosa y las ficolinas se parecen mucho, ¿sí? Aquí vimos que en el esquema pasado, la ficolina 1, 2 y 3, ¿sí? Son muy parecidas al ligando que une manosa, pero la diferencia es que el ligando que une manosa, como su nombre lo indica, reconoce manosa, y las ficolinas lo que reconocen es N-acetilglucosamina. Las proteínas surfactantes de pulmón A y D tienen, como su nombre lo indica, la función de impedir que el pulmón se colapse. ¿Sí? Como es una mucosa y es pegajosa, el pulmón puede quedarse pegado. Entonces, esas proteínas también participan en que permiten que se pueda despegar el pulmón en los momentos en que entra y sale aire y que se pega, entonces permite que se pueda despegar esta función. Pero además de actuar como sustancias surfactantes en el pulmón, también pueden reconocer patógenos, ¿sí? Entonces, al reconocer estos carbohidratos como glucosa, manosa e inositosa, como al reconocer fucosa y N-acetilmanosamina. Pero les decía que la más importante de todas es el ligando que une manosa, puesto que activa 3 mecanismos de defensa: la fagocitosis, el complemento, y aquí no lo menciona, pero es también la citotoxicidad. Entonces, recientemente, hace 15 días, leí un artículo que decía, se acaba de producir un nuevo tratamiento para el COVID, ¿no? Y resulta que ese nuevo tratamiento para el COVID es la administración de esta molécula que se llama ligando que une manosa, el cual seguramente reconoce al COVID porque el COVID debe tener estos carbohidratos, la manosa, y lo que reconoce, que dijimos que reconoce a manosa, el MBL, a manosa, fucosa, N-acetilglucosamina y N-acetilmanosamina. La combinación de esos 4 carbohidratos, entonces deben estar presentes sobre la cápside del SARS-CoV-2 y por lo tanto se le está utilizando pues como tratamiento para... Y pegándosele el ligando que une manosa al SARS-CoV-2, entonces van a hacer que los fagocitos se lo coman más rápido, van a hacer que las células citotóxicas también los reconozcan y van a hacer que el complemento también se active y destruya el SARS-CoV-2. Entonces, ahora, antes ya había salido un tratamiento contra el COVID que era producir anticuerpos, ¿sí? Anticuerpos monoclonales producidos contra el COVID son administrados como una forma de inmunoterapia pasiva artificial, y esto fue lo que le dieron al presidente Trump cuando se enfermó. Cuando el presidente Trump de Estados Unidos se enfermó hace 2 años, le dieron esta mezcla de anticuerpos de una compañía farmacéutica que los acababa de producir, y a los 3 días se salió del hospital. Como estaba en campañas, dejó el hospital y se salió ahí porque ya sentía bien, gracias a esta terapia de inmunidad pasiva
artificial. Dicen que también se los ofreció el presidente de México, pero el presidente de México no los aceptó. Entonces, pero bueno, de que funcionan muy bien, y la prueba, pues es el expresidente Trump en 3 días se salió del hospital, porque no lo dieron de alta, él se dio de alta. Entonces, y fue porque se sintió bien con ese tratamiento que pidieron. Bueno, ahora aquí le voy a pedir a Genaro Marcos que nos diga primero qué significa su nombre. Bueno, se te va a quedar de tarea para la próxima clase, Genaro. Muy bien, léenos por favor esta diapositiva. Proteína de fase aguda. Muy bien, entonces dentro de las familias de las pentraxinas, entonces tenemos que la más famosa de todas es la proteína C reactiva. Entonces, luego se confunden mucho porque esta proteína es un marcador de inflamación. Entonces, se mide a nivel sérico para saber si alguien tiene un proceso inflamatorio crónico. ¿Sí? No solamente crónico, proceso inflamatorio, digamos. Y entonces, muchos la confunden que dicen, que es la reacción en cadena de la polimerasa. No, también puede ser la proteína C reactiva, entonces se puede confundir qué tipo de prueba es. Pero la diferencia de precio es muy grande. Esta prueba de la medición de proteína C reactiva es muy barata, cuesta como 60 pesos, 80 pesos, así. Mientras que las PCRs, la reacción en cadena de producto, pues cuestan arriba de 1,000, 2,000 pesos, ¿no? Bueno, entonces, este es un marcador de inflamación y y se produce en grandes cantidades, es muy fácil detectarla y con una prueba de aglutinación se detecta esta proteína. ¿Sí? Y entonces, ¿qué funciones tiene? Bueno, aparte de funcionar como opsonina y pegarse a los patógenos, ¿sí? También esta molécula se va a pegar a la proteína C1Q, el complemento, como vamos a ver en la próxima clase, y entonces va a activar también al sistema del complemento. Al factor amiloide sérico P no se le ha encontrado qué funciones dentro de la respuesta inmune tiene. Lo que se ha encontrado es que participa en la patología de ciertas enfermedades. Cuando se acumula este factor amiloide sérico P, va a producir una enfermedad que se llama amiloidosis. No sé si han oído hablar de esa enfermedad, la amiloidosis. Entonces, esta enfermedad es producida por la acumulación de esta proteína de fase aguda en ciertos tejidos, y la amiloidosis puede afectar órganos como corazón, pulmón, hígado, riñón, etc. Puede afectar muchos órganos. Lo que no se sabe es por qué en ciertas enfermedades si acumula esta proteína de fase aguda y produce daño. De la de PTX no encontré mucha información. ¿Para qué sirve? Luego tenemos los receptores scavenger o basurero. Entonces aquí le voy a pedir a Natalia García. Pero antes que nos diga primero, Natalia, ¿qué significa su nombre? Pues
Creo que tenía dos significados, una que era nacida en Navidad o que significaba día de Navidad. Ah, ok, sí, porque la natividad. Ok, entonces Natalia viene de natividad. Pues sí, sí, sí. Entonces, pero tú no naciste en Navidad, Natalia. Entonces, No, yo nací en noviembre. pues estaba cerca, fíjate, estabas casi. Sí. Si hubieras Casi. nacido en diciembre, hubieras sido más acorde con tu nombre. Entonces, Ah, sí, pero me bueno, pusieron así por una novela. por una novela. ¿Qué Sí. novela es esa? No sé cómo se llama en realidad, pero que me dijeron mis papás que cuando iban a hacer, veían una novela en la que la protagonista se llamaba Natalia. Ah, ok. Pero entonces era una telenovela. No. Ah, sí, sí, de la Ah, tele. Ujú. ok. Bueno, pues oí. A ver si después averiguas qué telenovela es esa. Muy Sí, bien, profe. Natalia. A ver, léenos esta, por favor. Sí. Receptores scavenger basureros. Se expresan en células fagocíticas, reconocen células en apoptosis, se unen a lipoproteínas modificadas por acetilación y oxidadas. Fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, ligandos polianiónicos, LPS y ácido lipoteicoico. CD36 está implicado en la fisiopatología de la aterosclerosis LDL oxidadas en la activación de MO y su diferenciación en células espumosas, placas de ateromas. Muy bien, entonces fíjense, estos receptores lo que reconocen son lípidos, a diferencia de los receptores tipo lectina C, que reconocían carbohidratos, los receptores scavenger o basureros, y reciben este nombre de basureros porque reconocen células muertas o dañadas. Entonces, dentro de las tres funciones que tiene el sistema inmune es participar en la homeostasis, es decir, eliminar células viejas o dañadas. Entonces, en esta función de eliminar células viejas o dañadas, es que los lípidos, cuando se encuentran oxidados, van a ser el blanco del reconocimiento de estos receptores. ¿Sí? Entonces, células que tengan lípidos oxidados, entonces van a ser, el sistema inmune interpreta que esa célula está dañada y que por lo tanto debe ser sacada de circulación. Entonces aquí vemos tres familias de receptores scavenger, los clase A, los clase B, los clase G y los clase, no son cuatro familias, clase F. ¿Sí? Y aquí vemos también varios ejemplos de receptores scavenger. Entonces, algunos de ellos están implicados en ciertas enfermedades como la formación de las placas de ateroma, ¿sí? en la aterosclerosis o endurecimiento de las arterias. Entonces, la acumulación, si estas células con lípidos dañados se acumulan, entonces pueden dar origen al ateroma y hacer que nuestros vasos sanguíneos se vayan estrechando, y esta va a producir una enfermedad que se llama hipertensión arterial. Entonces, la hipertensión es una enfermedad propiamente de la edad, en la cual se dice que la edad que tenemos es la edad de nuestras arterias. Entonces, si nuestras arterias se empiezan a tapar vía el colesterol malo, el LDL, se van a formar estas placas de ateroma, y la hipertensión es llamada la enfermedad silenciosa porque pues no da síntomas hasta cuando ya muy avanzada la enfermedad, pues puede provocar
la rotura de vasos sanguíneos y provocar derrame cerebral, y entonces puede provocar daño al corazón, daño a los riñones. Entonces, los que tenemos hipertensión arterial, como es mi caso, pues tenemos que estar pues, cuidándonos de no ingerir sal, pero también de no comer comidas muy grasosas, ¿no? Entonces, pues yo debo reconocer que la verdad me gustaban mucho los embutidos, ¿no? O sea, bueno, me gustan, pues, el jamón, las salchichas, el chorizo, sí, entonces, pues sí, siempre le entraba muy fuerte a los embutidos. Yo creo que por eso me volví hipertenso, pero el otro también por la comida chatarra que tiene tanta sal. Bueno, pero fíjense, aquí en México, pues les digo que yo cuando voy al ISSSTE me dicen, ¿usted qué es? ¿Es diabético o es hipertenso? Y ya, así clasifican a la mayor parte de los pacientes en México. La mitad somos diabéticos y la mitad son hipertensos. Y hay quienes son los dos, diabéticos e hipertensos. Entonces, así de fácil es clasificar a la patología en México. Bueno, entonces, los familias de receptores PRR, aquí está resumido, los diferentes tipos de receptores. Entonces, aquí vemos que hay receptores que están en la membrana, que reconocen moléculas que están en la membrana. ¿Quiénes son los receptores que están en la membrana de las células de la inmunidad innata? Bueno, están los scavengers, que acabamos de ver, receptores scavenger, que vimos que es clase A, B, pero también ya vimos que hay D y hay F. Sí, entonces, esos serían los otros, pero los receptores scavenger tipo A, los B y los otros, ¿sí? Que reconocen lípidos. Luego tenemos la familia de receptores, los TLR, los receptores tipo TOLC, que vimos que hay 10. Bueno, hay más, pero 10 son los mejores estudiados, ¿no? Y estos reconocen de todo: lípidos, carbohidratos y ácidos nucleicos. Y luego están los receptores de lectinas tipo C, en donde está la dectina 1, dectina 2, Minkle y DC-Zinc, ¿sí? Aquí también debería estar el ligando quinomanos. Bueno, es que el ligando quinomanos está también acá entre los secretados, ¿sí? Aquí está el MBL. Bueno. Y aquí hay otros tipos de receptores. TREM1, TREM2. Y luego están los receptores internos, los que están en el citoplasma. Los receptores internos tenemos aquí a los RLR, ¿sí? A los NLR que vimos, que son los que forman el inflamosoma, que es la combinación de varios receptores como los NOD, los IPAF y que dan origen a los NLRP3, y de los que vemos que hay 14 tipos, ¿sí? Entonces, estos NLR, bueno, es lo que les describí, que es la estructura llamada inflamosoma. Y luego están los ALR1 y otros, ¿sí? Y dentro de los receptores solubles, los que son secretados, tenemos a las 3 familias: pentraxinas, colectinas y ficolinas, ¿sí? Las pentraxinas tienen 5 brazos, las colectinas tienen 6 y las ficolinas creo que tienen, no me acuerdo las ficolinas, creo que también tienen 6. A ver, déjenme checar este dato. Sí, son 6. Sí, las ficolinas pertenecen a las colectivas. ¿Sí? Entonces, colectinas y ficolinas son de 6 brazos y las pentraxinas son de 5.
ejemplos de pentraxinas tenemos a la proteína C reactiva y al SAP. Y como colectinas, la más famosa y la que hace más cosas es el ligando quiona-manosa, la proteína surfactante de pulmón A, la proteína surfactante de pulmón D, y dentro de las ficolinas tenemos a la N, a la M, a la M, a la H y a la M. Sí. Bueno, entonces, como ustedes pueden observar, pues tenemos aquí una gran cantidad de receptores de la inmunidad innata. Esta es una de las líneas en lo que más ha crecido la inmunología en los últimos años, ha sido en nuestro conocimiento de los receptores de la inmunidad innata, ¿no? Todo lo que son capaces de hacer. Entonces, por lo tanto, decir que la inmunidad innata es inespecífica, pues es un grave error, porque habiendo receptores hay especificidad. Otra cosa diferente es que estos receptores reconocen moléculas que están presentes en muchos tipos de bacterias o de hongos o de virus o de parásitos y no muestran una especificidad hacia algún agente, sino la especificidad es hacia muchos agentes. Y esto tal vez por eso les hacía pensar que la inmunidad innata no era específica. Pero en realidad sí lo es. Y entonces aquí ya vamos a empezar a ver el sentido. Entonces, los PRR los tienen las células de la inmunidad innata. El prototipo de la célula de la inmunidad innata que tiene es el macrófago. Entonces, ¿qué pasa cuando el macrófago reconoce con los PRRs a los PAM y a los DAM? Bueno, lo que va a hacer el macrófago después de reconocer con sus PRRs a los DAM y a los PAM es producir estos dos tipos de citocinas llamadas las citocinas inflamatorias. ¿Sí? Entonces, por eso la estructura que tiene dentro del macrófago, el inflamosoma, ¿sí? Se llama así porque este es el que va, cuando se activa, va a dar origen a la producción de las citocinas inflamatorias. De ahí el nombre de inflamosoma. Entonces, pero lo que va a hacer las citocinas inflamatorias como la interleucina 1 beta y el TNF-alfa, cuando van al hígado y van a hacer que el hígado produzca estas proteínas de fase aguda. Mientras que cuando el macrófago produce a las citocinas tipo 2, que son la interleucina 6, esta citocina va a hacer que el hígado también produzca estas otras proteínas de fase aguda. Entonces aquí le voy a pedir a Naomi Yamile, más que nos diga primero qué significan sus nombres. Si nos escuchas, Naomi. Sí, perdón, es que se me traba un poco. Dice, la PAM y DAM induce que los microorganismos produzcan citocinas que producen. Apagaste tu micrófono, Naomi. Ay, perdón. PAM más DAM nos da el tipo 1, 1L, 1B y TNF. Y el tipo 2 nos da 1L6 de macrófago. A su vez, de las proteínas de fase aguda, el factor amiloide sérico y la proteína C reactiva, aptoglobina, alfa-1 glicoproteína ácida y proteínas de fase aguda, fibrinógeno, alfa-1 antiquimiotripsina, alfa-1 antitripsina y alfa-2 macroglobulina. Muy bien, entonces fíjense, ¿qué van a hacer las proteínas? A ver, Daniela Jiménez quiere preguntar algo.
Sí, pero si quiere termine de explicar eso y ya le digo. Ah, muy bien. Bueno, entonces, lo que hacen las llamadas citocinas inflamatorias, ¿sí? Que son las citocinas que van a iniciar la respuesta de inflamación. Y entonces, las tipo 1, como la interleucina 1 beta y el TNF-alfa, lo que van a hacer es que, fíjense, la proteína, el factor amiloide sérico, ¿no? Que dijimos que esto es una opsonina, se le pega a los microbios, pero que cuando se deposita en grandes cantidades produce enfermedades como la amiloidosis. Luego tenemos la proteína C reactiva, que como ya explicamos, es una petraxina que va a activar el complemento y que va a también funcionar como opsonina. La aptoglobina es una proteína que secuestra cobre, entonces al quitarles el cobre a las bacterias, esto dificulta que se reproduzcan. Y la alfa-1 glicoproteína ácida, esta no me acuerdo qué es lo que reconoce. Las del otro lado, las citocinas, pues, bueno, la interleucina 6 producida por los macrófagos, va a hacer que el hígado produzca el fibrinógeno, y como sabemos, el fibrinógeno pues, es la molécula que participa en la coagulación. Y luego hay 3 moléculas que son inhibidoras inhibidores enzimáticos. O sea, van a neutralizar a las enzimas quimiotripsina y tripsina. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante que se produzcan estos inhibidores enzimáticos? Bueno, porque las bacterias, para desplazarse a través de los tejidos, secretan proteasas, como la tripsina y la quimiotripsina. Entonces, para impedir que las bacterias se desplacen por los tejidos, es que el hígado produce esos inhibidores enzimáticos. Y con eso detiene el crecimiento bacteriano, bueno, la diseminación bacteriana. ¿Sí? Y la alfa-2 macroglobulina es una proteína gigante, como su nombre lo indica, y que tiene también como función neutralizar proteasas de las bacterias. Entonces, la respuesta que da el hígado a la infección, lo que busca es limitar el daño provocado por las infecciones y al mismo tiempo de promover su eliminación de los microorganismos cuando la proteína sea reactiva o el factor amiloide se le pegan, y entonces esto hace que se active el complemento y hace que se activa la fagocitosis, y con eso promueve la eliminación de los patógenos. Entonces, aquí podemos ver entonces para qué sirven los PRRs. Para reconocer a los PAM, a los DAM, y esos PRRs que pueden ser membranales, intracelulares y secretados, ¿sí? Van a hacer que el macrófago se active y el macrófago produzca las citocinas inflamatorias, las cuales hacen que el hígado, en cuestión de 4 a 6 horas, responda a la infección y produzca esta proteína de fase aguda. Por ejemplo, la proteína C reactiva aumenta 1000 veces su concentración en suero. Entonces, es una proteína que el hígado la produce en grandes cantidades al inicio de las infecciones o de los procesos inflamatorios. Pues por eso se utiliza como marcador de inflamación. También se utiliza como marcador de daño en el caso de los infartos. En el caso de un infarto, la proteína C reactiva también se aumenta mucho su concentración. Si permanece alto la proteína C reactiva, es mal pronóstico del infarto. Pero si los niveles de proteína C reactiva empiezan a bajar después del infarto, pues significa que el paciente se está recuperando. Y eso es buen pronóstico. Pero si permanece en alto después del infarto, entonces esto hace que ese marcador pues, nos indica que el paciente va mal. Ahora sí, ¿qué es lo que me querías preguntar? Es que le iba
A decir que si nos podría dar un descanso de 10 minutos. No, ya les voy a dar un descanso total, ya aquí va a terminar aquí termina la clase. Ah, ok. Sí, es que tengo una junta a no, más bien tengo un curso de inducción a las 10, entonces necesito irme a tomarlo. Entonces, ¿qué hora son ahorita, compañeros? Las 9:12. Ok, entonces miren. Le vamos a dejar hasta aquí Entonces nada más tres diapositivas más y ya terminamos la clase. Entonces lo que quiero es nada más redondear la idea. ¿Para qué sirven los PRR? Entonces aquí vemos en este esquema, aquí están los patógenos. ¿Sí? Los patógenos que tienen los PAMs van a ser reconocidos por los PRRs que están presentes en los macrófagos y los polimorfonucleares. Y estos macrófagos van a producir las citocinas inflamatorias, interleucinas 1, TNF-alfa e interleucina 6. Estas van a viajar al hipotálamo. ¿Sí? El hipotálamo va a mandar señales para que el hígado produzca las proteínas de fase aguda. Es un mecanismo indirecto. Pero el macrófago y los fagocitos pueden también producir las proteínas de fase, las mismas proteínas o citocinas inflamatorias, y directamente van a hacer que el hígado produzca las proteínas de fase aguda. ¿Sí? O estas mismas citocinas inflamatorias van a reclutar y activar a los leucocitos, ¿sí? Para que lleguen a reforzar en el caso de la infección, con más células. El hígado también puede producir proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva, ¿sí? Y reclutar más células. O las citocinas inflamatorias van a activar a los endotelios. El endotelio vascular también va a participar en la inflamación porque va a expresar moléculas de adhesión, ¿sí? Y estas moléculas de adhesión van a hacer que los leucocitos se peguen al endotelio y salgan de la circulación y vayan hacia los tejidos donde está el proceso inflamatorio. Entonces, los PRR van a hacer que se activen los macrófagos y los polimorfonucleares, que estos produzcan las citocinas inflamatorias y que estas produzcan estas 4 tipos de señalización: que se active el hipotálamo, que se active el hígado y que se active el endotelio vascular, y que se produzcan mayor reclutamiento de leucocitos. Se activen y que se recluten más leucocitos. ¿Sí? Entonces, esto es para lo que sirve la activación de las células de la inmunidad innata por medio de los PRR. ¿Sí está claro, compañeros? Sí, profe. Y este es otro resumen. Entonces, las proteínas de fase aguda que produce el hígado, bueno, hay unas que se producen en el hígado. Y los hepatocitos son responsables de producir la proteína C reactiva, el ligando humanosa, las proteínas del complemento. Pero hay otras proteínas de fase aguda que no se producen en el hígado. Por ejemplo, las células epiteliales también pueden producir ligando humanosa, TLR, CD14, defensinas, MAP3 y Y37. Las células endoteliales pueden producir
interleucina 6, interleucina 8, MCP1 y CCL2. Las de tejido conectivo como los fibroblastos. Bueno, aquí me ha faltado poner cuáles son, qué es lo que producen los fibroblastos, pero por lo que recuerdo ahorita son los fibroblastos producen interferones tipo beta. Y entonces vemos que si bien es el hígado el que produce la mayor parte de las proteínas de fase aguda, también las células epiteliales endoteliales del tejido conectivo también contribuyen a producir estas proteínas de fase aguda que van a tratar de limitar el daño en los primeros momentos de un proceso infeccioso o inflamatorio. Y aquí vemos, por ejemplo, en esta última diapositiva que vamos a ver es cómo quién se produce primero. Pues dice, la proteína C reactiva es un marcador, ¿sí? Puesto que a las 2 horas ya el hígado ya está produciendo mucha proteína C reactiva. Y tiene su máximo a las 48 horas. O sea que 2 horas después de la infección se empieza a producir y alcanza su máximo a los 2 días. A ver, Héctor, sí. Cuando uno se va a hacer exámenes de sangre, como por ejemplo la química sanguínea, sale la proteína C reactiva y si sale elevada, ¿qué significa? ¿Que se alteró o qué pasó? Significa que, como aquí lo estamos viendo, estás iniciando un proceso inflamatorio, ¿sí? Estás en los 2 o 3 días posteriores al inicio de un proceso inflamatorio. O sea, es el marcador más temprano de inflamación que hay, medir la proteína C reactiva. Como vemos, las otras proteínas de fase aguda, estas alcanzan su máximo de los 3 a los 5 días. ¿Sí? Entonces son marcadores más tardíos del proceso inflamatorio. O sea, las detectamos más tardíamente. Aquí vemos que empiezan su producción a las 8 horas después de comenzado el proceso inflamatorio o infeccioso. Entonces, por eso es que resulta mejor marcador la proteína C reactiva, porque es un marcador más temprano de la inflamación que medir las otras, que medir las antiproteasas, la autoglobina que secuestra cobre, las proteínas del complemento o las proteínas de la coagulación. Sí, son marcadores más tardíos. En cambio, la pentraxina, llamada proteína C reactiva, entonces esta es mejor marcador. ¿Sí? Y además, como aumenta 1000 veces su concentración, imagínense, 1000 veces su concentración en plasma o sangre, pues es muy fácil detectarlo. Entonces, con una prueba que tiene baja sensibilidad como la aglutinación, se puede detectar y por eso es que es tan barata la prueba, porque las pruebas de aglutinación, pues no se requiere ningún equipo para leerlas, se leen a simple vista en una tarjeta. Entonces, una partícula de látex que tiene pegada el carbohidrato al cual reconoce la proteína C reactiva, pues la va a aglutinar a esa partícula y por medio de una prueba de aglutinación vamos a hacer visible la presencia de esta lectina. Entonces, muy bien. ¿Más preguntas, compañeros? Porque hasta aquí vamos a dejar la clase. Gracias, profe. Para que se vayan a desayunar rico. Adquieran la glucosa y los carbohidratos que necesitan. Y puedan continuar sus otras actividades. Y yo también pueda continuar
Yo tengo que estar a las 10 ya en campo 4, entonces, para que me dé tiempo de llegar a mi junta de inducción que tengo a las 10. Luego, profesor, buen día. Que pongan su nombre en el chat, compañeros, para el pase de lista. Se me ha olvidado decirles eso, ¿verdad? Que al final de la clase pongan su nombre, escriban su nombre, para que quede el registro Buenos días. de que sí Me asistieron. presento, mi nombre es Patricia Cortés, me estoy comunicando de Telmex. ¿Me podría comunicar, por favor, con González Álvarez Guadalupe?